Dios les bendiga, hermanos. Dice la palabra de Dios en Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. El pueblo de Israel tenía que seguir esta ley. Pero ¿sabe lo que a mí más me llama la atención de este pasaje? Es que el Señor les dice que donde quiera que ellos estuvieran, tenían que guardar el día de reposo. Tenían que dedicar ese día a Jehová. Y hoy, hermanos, tal vez no podemos estar físicamente unidos en la iglesia, en el templo. Pero en donde quiera que estemos, hermanos, podemos seguir glorificando el nombre de nuestro Señor. Y hoy te invito a que iniciemos esta alabanza entonando ese coro que dice: a Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Dice la palabra de Dios
En Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David comienza este salmo haciéndose un llamado a sí mismo o a su alma para bendecir el nombre de Dios. Hoy yo te invito que junto con tu familia piensen en todo aquello que han recibido de la mano de Dios. Hoy invítense a sí mismos a recordar todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas a lo largo de estos días. Y juntos entonen ese coro que dice: bendeciré al Señor. Hace un momento te invité a pensar en todo lo que has recibido de Dios. No sé si consideraste el mayor beneficio recibido en nuestras vidas, que es la salvación, el perdón de nuestros pecados. En el Salmo 103, David reconoce como primer beneficio el perdón de sus iniquidades. Sin duda, este es el mejor regalo que nosotros hayamos recibido. Por lo tanto, exaltad al Cordero de Gloria, adorad
al que vive y reina. Adorad al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, el cual con su sangre nos ha redimido.
Como hijos de Dios, nuestro agradecimiento debe ser constante. Dios nos exhorta a que en todo demos gracias, porque Él se agrada cuando sus hijos son agradecidos y lo exaltan en la alabanza para hacerle saber cuán grande es Él. Por ello, no te canses nunca de dar gracias a Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hola, qué bueno que podemos comunicarnos a través de este medio. Tengo la fortuna de dirigirme a ti con este mensaje que se titula Proteger los sueños de otros.
Y la porción escritural sobre la cual vamos a basar este tema dice así. Se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículos 11 y 12. Dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Estos dos versículos que acabamos de leer son el sustento para esta pequeña plática que vamos a tener. La Biblia aquí nos describe una relación que se da entre un guerrero muy valiente defendiendo un campo de lentejas. Y quiero recordar que hay un libro, se llama El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que retrata un diálogo que se da entre un zorro y el principito. Y ellos hablan acerca de los lazos que se van estableciendo cuando tenemos un trato con otras personas, a veces con animalitos o incluso con cosas. Así que cuando tenemos una rosa a la que dedicamos nuestro tiempo, que cuidamos con esmero, aun cuando hay otras rosas más en el mundo que pudieran ser incluso más bellas, que pudieran ser más hermosas, esa, la que sembramos, la que cuidamos, es nuestra rosa. Lo mismo ocurre cuando tus vecinos te miran con asombro porque se dan cuenta que estás paseando un perro mestizo. No entienden cuál es la alegría y sobre todo el interés por pasear un perrito mestizo. No pueden comprender que por los años que tienes de tratar a ese animalito, de cuidarlo, de disfrutar de sus cabriolas, se ha establecido una relación muy especial y ese perrito es tu perrito y tú lo cuidas y lo quieres muchísimo. Así ocurre con personas, con animalitos y con cosas. Pero la Biblia, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, tiene una enseñanza que necesitamos reflexionar. La Biblia dice que Sama, que pertenecía al círculo más cercano de David, el grupo de los valientes, siempre estaba peleando, batallando, era un hombre con una gran experiencia, un hombre en el cual se podía confiar. Se tenía una muy bien ganada fama de valiente y los jóvenes le veían con admiración. Los niños encontraban en Sama un guerrero experimentado, prudente, confiable. Y cuando nos referimos a las relaciones que se van dando con las personas, cuando vemos la belleza de ese tejido que se va estableciendo en derredor nuestro de afectos, de tratos amables y gratos, podemos comprender, por ejemplo, cómo Alberto Cortés escribe en una de sus canciones, en una de sus estrofas de la canción titulada Callejero, dice que el perrito callejero era considerado como de su propiedad porque lo que amamos lo consideramos de nuestra propiedad. Era de nosotros y del viejo Pablo a quien arrancaba de su soledad. La Biblia describe que Sama le toca vivir en un tiempo en que Israel era demasiado inseguro por las incursiones
constantes que hacían los filisteos en la tierra de Israel. Los filisteos llegaban constantemente y se llevaban lo mejor de Israel, sus productos. A veces también se llevaban a las mujeres y a los niños. Y dejaban tras de sí una sombra de desolación, una estela de desesperanza y destrucción de sueños. Eso era lo que ocurría constantemente. Los filisteos eran un pueblo enemigo acérrimo de Israel, que siempre procuraba cosechar donde no había sembrado. Y la Biblia dice que en cierta ocasión los filisteos se habían reunido en Leí, en una ciudad. Se reunieron los filisteos, llegaron quizás de improviso, quizás en un ataque perfectamente diseñado y planeado, y se sentaron en Leí, se asentaron en este sitio. Y cuando ve el pueblo de Israel lo que había ocurrido, entonces dice que ellos huyeron, pero agrega una parte que es especial y dice que en ese lugar de Leí había un pequeño campo de lentejas. Y el escritor bíblico tiene un gran interés en detallar primero que el campo, que el terreno era pequeño. Y cuando piensas en un terreno pequeño, te viene a la idea que por más esfuerzo que se haga respecto a su producción, respecto al trabajo que se tenga que realizar en él, los resultados serán exiguos, serán mínimos. Un pequeño campo es, aunque una propiedad, si se refiere a que a veces no merece para la mayoría de las personas una mayor atención. Y en este pequeño campo se habían sembrado lentejas, que es una de las siembras que requiere un gran esfuerzo, que cuidado, esmero, trabajo duro, cuidado, pero que el resultado de ese campo de lentejas solamente alcanzaría para el consumo familiar y si acaso para el consumo local. Es decir, el escritor toma buen tiempo para enseñarnos la pequeñez de ese terreno y al mismo tiempo que lo que estaba sembrado en él era de poca estima. Si nos hubieran descrito un campo donde había yacimientos de petróleo o de plata o de oro, quizás de litio, hubiéramos inmediatamente pensado en lo valioso de ese terreno. Cuánto merecimiento e interés tendría para la nación de Israel conservar ese terreno. Pero muy contrario a lo que pudiéramos esperar, se nos dice de este terreno que era de poca valía, de poca monta. No era necesario cuidarlo con tanto esmero. La Biblia dice que el pueblo además había huido delante de los filisteos. Y tenemos aquí una conducta que cuando se presenta de manera masiva, cuando es toda una sociedad, todo un grupo generalizado que marcha en un solo sentido, pues hacer lo que los demás hacen no parece del todo descabellado. Si todos están huyendo, pues creo que a veces lo que pensamos es que debemos huir. Hay un refrán que dice: al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Y si todo el mundo está huyendo, pues quizás no debieran estar equivocados en su apreciación. Tal vez la presencia de los filisteos era demasiado atemorizante. Tal vez
El ataque sorpresivo los había encontrado a todos en un momento en que no tenían ni las herramientas ni las armas como para poder hacer frente a ese ataque. O quizás la razón que más había pesado en ellos es que hay ocasiones en que vale la pena luchar con todo el corazón por algo. Abrazarnos, aferrarnos a una esperanza cuando ésta tiene un valor en sí misma. Pero nadie está dispuesto a dar la vida, nadie está dispuesto a luchar por aquello que no vale la pena. No tiene ningún sentido esforzarse. Y la historia nos habla de muchas personas que, encontrándose ante la disyuntiva de preservar su propia vida o, por el contrario, de salvarse, de morir, prefieren preservar su vida aunque estuvieran en la razón. La Biblia nos describe esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Nos describe el objeto, nos describe el producto de ese terreno, la conducta generalizada de todo el pueblo de Israel, cómo todos habían huido en esta ocasión. Pero el versículo 12 dice que Sama, el guerrero que se encontraba dentro del grupo escogido, selecto de David, se paró en medio de aquel terreno. Contrario a lo que muchos maestros han enseñado y que muchas personas quieren ver en esta parte de las Escrituras, es que en ninguna parte de la Biblia dice que el campo de lentejas fuera de Sama. No era él el propietario. No era él el dueño de ese campo de lentejas. Y así tendríamos entonces suficientes razones como para decirle a Sama que había tomado una decisión equivocada. Demasiado pequeño el terreno. Si valiera mucho, valdría la pena quedarse. Demasiado exiguo su rendimiento, su productividad, como para dedicar el tiempo y la vida a cuidarlo. Todos habían oído una justificación como para también hacer lo mismo. Su prestigio como guerrero no quedaría manchado, pues todos se habían ido, la justificación era suficiente, se había quedado solo y por lo tanto no tendría ninguna razón para luchar. Y la mayor de todas no era su campo, no era su responsabilidad. No tendría por qué haberse quedado a luchar en un campo que no era el suyo. Sin embargo, dice la Biblia que Sama, en lugar de huir, se para en medio de aquel campo de lentejas. Y a veces uno tiene que hurgar un poco más. ¿Qué es lo que ocurría en el tiempo de las incursiones filisteas? ¿Qué sucede cuando todo el mundo está tan preocupado por la crisis, por la grandeza de la adversidad, con la problemática existencial que ha de enfrentarse? Uno deja de ser asertivo. Dejamos de estar poniendo nuestra atención en la construcción, en la edificación. Dejamos que nuestras esperanzas se reduzcan a cenizas. Olvidamos nuestros anhelos o pensamos que es tiempo de posponerlos. Dejamos de ver la situación como una oportunidad para centrarnos en la crisis.
Lo que Sama estaba viendo es que en todo el campo de Leí, en toda la tierra de Leí, había una persona, quien quiera que fuera, que había dedicado su tiempo para sembrar, que había dedicado su tiempo para trabajar, que había esforzado su corazón con la esperanza, con la seguridad de alimentar a su familia y quizás de alimentar a sus vecinos. Alguien que pensaba que a pesar de todo es necesario realizar el esfuerzo, que vale la pena aún en medio de cualquier situación poner lo mejor de nosotros mismos, y con todo su corazón había depositado las semillas en esa tierra, en ese campo, en medio de las circunstancias. Lo había hecho con todo su corazón para bendecir a otros. Es decir, Sama pudo haberse retirado, pero vio que en esa ciudad alguien tenía sueños y por lo tanto se acercó no a defender sus propios sueños, sino a defender los sueños de alguien más, las esperanzas de otra persona. Y a veces esto tiene que ver mucho con esos maestros de secundaria que, cumpliendo con su horario normal y dando las clases que han preparado con tanto cariño y amor para sus estudiantes, perciben que hay un grupo que tiene dificultad para aprender. Y entonces ellos voluntariamente se acercan a los chicos para decirles que podrían en las tardes enseñarles, ayudarles a aprender. Es Sama, esa mujer, que viendo que su vecina está paralítica y que no puede realizar sus tareas comunes, se ofrece para ayudarla, se ofrece para acompañarla, para estar con ella. Sama es ese joven que, mirando que sus amigos no tienen el sustento, no pueden llevar una torta o un sándwich, comparten con ellos lo que llevan. Sama, que es un guerrero, es capaz de empatizar, es capaz de comprender que hay otros que tienen sueños y esperanzas. Y si la valentía y la fortaleza física adquieren un sentido, es cuando se dedican también a la protección de aquellos pequeños sueños, de aquellas pequeñas esperanzas. Es grato encontrarnos que en medio de una crisis, cuando se ha generalizado la desesperanza, cuando los proyectos se quedan truncos, cuando los chicos dejan de mirar el horizonte para colocar su mirada únicamente a los pies, y se han cortado las esperanzas, cuando no hay sueños, es bueno encontrarnos a hombres como Sama, que habiendo conquistado todo lo necesario para vivir en paz, entonces voltean en derredor suyo para descubrir pequeños sueños, incipientes ideales que están creciendo con cierta dificultad, para apoyarlos, para animarlos. A veces, para ganarnos la oportunidad de apoyar otros sueños, es necesario llegar a los afectos, llegar al respeto, llegar al cariño del otro. Sama se ha colocado en medio de aquel terreno. No se quedó a la orilla. No vio la situación en su superficialidad. No pensó
que esto que estaba sucediendo era intrascendente. Como quiera que fuera, una persona allí en Israel no estaba dispuesta a seguir el curso de la corriente de todos los demás. Y se quedó para apoyar, se quedó para animar. La Biblia nos habla de Sama. Dice, se paró en medio de aquel terreno. Cuando todos iban huyendo, alguien debe haber girado la cabeza y sorprendido descubre en medio de aquel grupo mayúsculo de enemigos la figura de alguien que resulta conocido. Y entonces debe haber detenido su camino para gritarle a los demás, esperen, hay alguien que se ha quedado en el campo de batalla. A veces se trata de hacer significativo lo que para muchos se hubiera solamente diseñado, imaginado, descrito como una derrota para el pueblo de Dios. Se hubiera quizás la Biblia dedicado un pequeño renglón para decir que el pueblo había huido y hasta ahí. Pero la Biblia dice que Sama se quedó en este sitio y convirtió ese pequeño terreno en significativo. A veces, cuando nos acercamos a un niño, el niño nos dice, me gustaría ser médico. Alguien más nos dice, me gustaría ser maestra. Y a veces tendemos a ocupar la figura del filisteo que llega y arranca los sueños, que llega y destruye las esperanzas, que arranca de raíz las pequeñas ilusiones. No hay dinero. No puedes hacer este tipo de cosas, tú eres demasiado pequeño para hacerlo. ¿Te cuesta tanto trabajo aprender? ¿Crees que podrás enseñar a otros? ¿Eres indisciplinado? Para eso se requiere trabajo constante y tú no tienes ninguna cualidad para lograrlo. Pero hay muchos Samas que llegan y ven esos pequeños campos de lentejas y los apoyan. Puede ser lo que tú quieras. Puedes crecer y desarrollarte en la manera que anheles. Conquistarás tus sueños. Llegan para colocar la mano y decir, adelante. ¿Y acaso ponen una pequeña piedra simbólica en nuestra vida? Y si hacemos un pequeño esfuerzo, cada uno de nosotros recordará las palabras gratas de ese maestro que viéndonos en un momento en nuestra vida supo enseñarnos de tal manera que nos inspiró a querer ser mejores. Es la ilusión apoyada por alguien. Eso es bueno. Eso es necesario. Por eso es tan valioso Sama. La Biblia dice que Sama defendió aquel lugar. Ahora, veamos cuáles son las razones que tiene Sama para quedarse y defenderlo. La razón que tiene Sama es porque se ha dado cuenta que esa pequeña lenteja, que ese pequeño sueño pudiera también a otros ayudar
a otros dirigir. Y la defiende. Se para decirle, espérate. Es cierto que no hay dinero para apoyarle. Pero ¿has pensado que ella es inteligente? ¿No te has dado cuenta de cuán gratos son sus anhelos por llegar a ser lo que sueña? Hay una película en donde el padre de familia está parado junto a su hijo y él es un deshollinador. Se encarga de limpiar las chimeneas de las casas. Está sucio y su hijo también está sucio. Pero el hijo está sorprendido porque en ese lugar ha llegado un caballero que está vestido con una ropa reluciente y espectacular. El niño pregunta, ¿quién es? El padre le contesta, un caballero. El niño lo ve. Y entonces le dice a su padre, papá, ¿puedo yo ser un caballero? El papá voltea y antes de que le conteste, por ahí un filisteo grita al niño, ¿no te has dado cuenta quién eres? Mira, tus ropas están andrajosas. Mira, tu rostro está sucio por el carbón. Nunca podrás ser un caballero. Pero el padre mira a su hijo y tiene el corazón de Sama, y entonces le dice, hijo, tú puedes llegar a ser lo que tú quieras. Y si quieres ser un caballero, tú serás un caballero. Defender los sueños de otros no está tan equivocado. La Biblia dice que este hombre tomó su espada. Puedes imaginar ese momento tan espectacular. El enemigo parece cebarse contra Sama y el rey que los impulsa a ese ejército enemigo debe haberle dicho a uno, mandaremos al mejor guerrero contra ese único que se ha quedado. Pero Sama saca la espada y derrota al más valiente de los filisteos. El rey dice, bueno, irán no ahora uno, irán ahora 3. Y Sama se enfrenta contra los 3 y los derrota. Y los filisteos no dan crédito a sus ojos. Ahora son 5 los que atacan. Pero este hombre parece tener una fuerza descomunal. Cuando dedicas tus talentos, dedicas tu vida desde la cabeza hasta las plantas de los pies para servir a Dios con todo tu corazón, no es tu fuerza, ni es tu talento, ni es tu capacidad. Es la gracia del Señor Jehová contigo. Es la presencia gloriosa que trasciende todo absolutamente. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Y el ejército enemigo es destruido. ¿Cómo podríamos presentarnos delante de Dios con las manos vacías? ¿Cómo podríamos alegar delante de Dios que todos se han ido? Si la Biblia declara de manera muy enfática que desde el norte hasta el sur les había dado esa tierra.
desde el mar Mediterráneo hasta el Éufrates, sería de ellos. Esa es la promesa de Dios. Se ha parado de la manera más adecuada. Él no está haciendo el trabajo de otros, porque es otro el que ha sembrado. He aquí la importancia de esta lección. No es que supla a los demás, es que simple y llanamente este hombre está comprendiendo y respetando el esfuerzo de otros. A veces nos equivocamos cuando queremos hacer el camino más fácil. Recuerdo muy bien cuando un hombre miraba como un capullo se rompía desde adentro con la mariposa queriendo salir. Y estuvo esperando que esto ocurriera durante largas horas y la mariposa parecía tener una gran dificultad para romper su capullo. Entonces quiso ayudarle. Entonces quiso esforzarse y rompió el capullo. La mariposa salió, pero la mariposa estuvo largo rato caminando sobre el suelo, porque sus alas no se habían desarrollado lo suficiente, pues ella necesitaba el esfuerzo para poder desarrollar el vigor de sus alas. Le había hecho falta la enseñanza, la instrucción propia de la naturaleza que le impedía salir del capullo para ensayar poco a poco el salir con fortaleza propia. Ese campo de lentejas es el esfuerzo de alguien. Es el empeño de alguien, es el trabajo de otra persona. Pero Sama tiene todo lo necesario para apoyar. Tal vez Dios te ha bendecido lo suficiente como para que hoy estés en paz. Tengas todo cuanto has soñado. Y tal vez ahora te toque apoyar los sueños, los pequeños sueños de otros. De algunas personas que empiezan a caminar en esta tierra. Colócate en medio de aquel campo. Y vuelve otra vez con la ilusión juvenil a empuñar la espada. A vivir en el sitio en el que Dios te ha colocado, sin retroceder un solo centímetro para glorificar a aquel que realizó el llamado hacia tu vida. Y toma tu espada con la seguridad de que no será tu fuerza, sino la fuerza de Dios la que te sostendrá. ¿Te gustaría orar conmigo en este día? Quiero invitarte para que cierres tus ojos. Padre, en este día, Señor, estamos delante de tu presencia con todo nuestro corazón y con todas las fuerzas de nuestro ser. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Y hoy, Señor, toca nuestro corazón para vivir como hombres que han sido llamados por ti. Para vivir con la seguridad de que tú estás con nosotros y que bendecirás y prosperarás nuestro ministerio. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos todo. Amén.